Bueno, un saludo muy especial a los que se conectan con nosotros, a nuestros miembros del Club de Lectura de Nido de Libros y a todas las personas que vayan a ver este video luego. Estamos hoy aquí con Rodrigo Bastidas para hablar de la novela que hemos elegido este mes para el club, nada más y nada menos que Solaris, del escritor polaco Stanisław Lem. Rodrigo, muchas gracias por aceptar esta invitación, en lo que intentaremos sea una conversación introductoria para nuestra sesión presencial del Club de Lectura, pero que sea lo suficientemente robusta y amplia para que cualquier otra persona que también vaya a interesarse por la lectura de Solaris entienda de qué va esto. Quiero contarles, ya Rodrigo ha sido invitado de Nido de Libros en ocasiones anteriores, siempre es un enorme placer conversar con Rodrigo porque es una enciclopedia ambulante con una cantidad de datos, pero además de datos que logra exponer de una manera muy clara y muy precisa. Y se nota su capacidad de docencia y de investigador. Y contarles que Rodrigo es doctor en literatura, además de eso es editor, tiene su propia editorial, Ediciones Vestigio, dedicada a la literatura, como él llama, extraña, a la ciencia ficción, al New Weird, es columnista de medios digitales, es docente, en fin, es una de las personas que podemos decir que en Colombia y Latinoamérica es referente en la literatura de la ciencia ficción y distópica. Dime si me equivoco, Rodrigo. Me da un poco de pena, pero voy a decir, yo siempre voy a decir que no, que es mentira. Pero Pero es muchísimas verdad, y lo gracias. sabemos. Es verdad y lo sabemos. Muchas Así gracias que por tus no palabras, podía haber Alexandra. mejor invitado. No. Es que no podía haber mejor persona para que habláramos de esta novela en esta circunstancia que contigo. Y contarles también a quienes nos escuchan que Rodrigo estuvo hace pocos días acá en Barranquilla, en Libraca La Plaza, en una conversación que tiene todo que ver con lo que vamos a hablar hoy. Y es precisamente acerca de la ciencia ficción como un recurso que más que literario se convierte en una herramienta propositiva o de imaginarnos el mundo y de apropiarnos de él. Y eso no es fortuito porque de alguna manera en esta novela, Solaris, de Lem, pasa un poco esto, ¿no? Es un poco esta exploración del futuro desde el presente. Entonces, vamos a hacer una muy breve sinopsis, valga la redundancia, de qué es Solaris para que aquellos que no lo han leído entiendan un poco lo que vamos a hablar hoy. Tenemos una novela escrita en la década de los 60, en plena Guerra Fría, post Segunda Guerra Mundial, donde tenemos un escritor que además ha intentado, es un doctor que empieza a escribir y su primera novela, de hecho, aunque es considerado uno de los padres de la ciencia ficción, su primera novela realmente realista. Y debido a la censura a la que se enfrenta con esta novela, en la que denuncia muchos de los hechos de la Segunda Guerra Mundial y especialmente del estalinismo, me corregirá Rodrigo, No, no, totalmente empieza a cierto. encontrar en la ciencia ficción una manera de escribir evadiendo la censura con un género que aún no era visto como una amenaza, por decirlo de alguna manera. Y es porque podemos hablar muy metafóricamente de muchos males de la sociedad. En esta novela, que no es su primera, Solaris, Lem básicamente lo que hace es proponer que desde una estación terrestre existe ya un viaje colonizador hacia un planeta que hemos encontrado en unas galaxias relativamente no sé cuántos años luz, kilómetros, meses de viaje, y se llama Solaris. Pero este planeta, si lo podemos llamar planeta, no comparte unas características terrestres y ya llevan a lo mejor, no sé, 20 años intentando explorar y no lo han podido descifrar. Las condiciones del planeta eh, no son previsibles, no existen patrones que permitan entender la conducta y no hay nadie vivo, digo entre comillas, porque la vida que se observa en el planeta no es clasificable dentro de lo que, según la Tierra, sería un ser vivo. Lo único que ocurre en este planeta es un gran mar, un mar que es un plasma,
que parece reaccionar, ser inteligente y tiene otras características. Dentro de este marco, para no ahondar más, tenemos el protagonista, que es un científico que realmente es psicólogo, psicólogo psiquiatra, que viaja en estas misiones hacia Solaris, donde ya hay otros en esta estación espacial, y empieza a encontrar que suceden cosas muy extrañas. Y la novela lo que transcurre es una especie de deseo de comprender al planeta, pero terminamos, y no quiero dañar el final para los que no lo han leído, en una situación donde lo que aprendemos es que no aprendemos nada del planeta, sino mucho más de las dinámicas humanas. Voy a dejarlo allí para no dar más información. No sé si quieras agregarle algo a esa resumen, o con eso nos podemos ir. Yo creo que una de las cosas importantes que hay que nombrar dentro del libro tiene también que ver con su propuesta estilística, en donde no solamente nos encontramos ante una novela que está narrando, digamos, a una tercera persona lo que le está ocurriendo a Kelvin, sino que en medio de las acciones hay una gran cantidad de ensayos que están contando una historia paralela que tiene que ver con el desarrollo, como el nacimiento, el desarrollo y la caída de una ciencia que es la solarística. Entonces, no solamente nos vamos a encontrar con una novela que nos cuenta una historia, digamos, con acciones de los personajes, sino que en medio de esa historia también se nos va a contar la historia de la ciencia solarística, que es todos los intentos que han hecho los seres humanos por entender este planeta Solaris. Con eso que acabas de decir, quisiera empezar nuestro primer punto. Y es precisamente que esta novela ha sido clasificada como una novela de ciencia ficción, pero también como una novela que ataca el género de la ciencia ficción desde adentro. Sí. Como decía Rodrigo, intercalados con los capítulos en los que se desarrolla una trama, una acción, podemos casi que sacar y hacer un volumen aparte de la ciencia solarística, donde el LEM lo que hace es explicarle al lector no tanto la historia del planeta, sino la historia de la relación de la humanidad con el planeta. Es decir, todos los intentos de descubrirlo, de clasificarlo, de catalogarlo, y el devenir de esa ciencia ligado también a los múltiples desaciertos por intentar comprenderlo, y nunca llega a tal comprensión del planeta solar. Sí. Entonces, ocurre algo muy curioso que hablábamos ahorita antes de comenzar la grabación, Rodrigo y yo, y es que en Solaris se da un fenómeno donde Solaris el planeta y Solaris la novela casi que podrían tratarse de manera separada, por decirlo de alguna manera, porque la novela Solaris lo que nos hace es permitirnos hablar de la novela, del ejercicio de construcción del LEM, pero el planeta Solaris nos permite hablar de la ciencia solarística y de sus implicaciones en la forma en que nos vemos como raza humana. Esto todo está sonando muy abstracto, entonces yo voy a dejar que Rodrigo nos cuente un poco cómo nace una novela como estas, que es de la ciencia ficción, que es considerada anti-ciencia ficción, por decirlo de una novela que es antinovela, y no es fortuito que venga de una persona como Lem. Entonces, Rodrigo, cuéntanos un poquito cuáles han sido como las circunstancias o digamos el entorno que lleva al surgimiento de una novela que a hoy se sigue considerando, me corregirás, una de las obras cumbre de la ciencia ficción. Total. Y no solamente eso, sino que cualquier persona que esté interesada en el libro puede, que es una recomendación que yo hago, después ver la interpretación que hace Tarkovsky de esta misma película en la película que hizo como muchos años después. Pero yéndonos un poquito más atrás para responder tu pregunta, Alexandra, yo creo que hay que entender esta novela dentro de su contexto, hablando políticamente por un lado, pero por otro lado también dentro del género de la ciencia ficción. Como dijiste, es una novela post-Guerra Fría, post-Segunda Guerra Mundial, y no es gratuito esto. Es decir, hay que entender que durante la década del 60 hubo una gran cantidad de ciencia ficción que estaba guiada por
la idea de los viajes espaciales, por el descubrimiento espacial, por la idea de encontrar nuevas galaxias, nuevos planetas, etcétera, etcétera. Pero piensa que estamos en la Guerra Fría. Y como estamos en la Guerra Fría, la ciencia ficción, tal como ciencia y también como idea de futurismo, es decir, como la idea de cómo va a ser el futuro de la humanidad, digámoslo así, se va a construir a partir de dos estructuras ideológicas claves, que son las que definen, por un lado, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y por otro lado, el mundo de Estados Unidos, digámoslo así, alrededor del cual también hay otras propuestas como la inglesa o la francesa. Entonces, hay un momento, digamos, post Segunda Guerra Mundial, que acaba en 45, en los 50 más o menos, empieza a desarrollarse ya unos géneros muy claros, por un lado, llamémoslo así, oriental y occidental, ¿no?, de la ciencia ficción, y hay que entender cómo cada uno de estos espacios ideológicos estaba viendo, observando, creando, construyendo la ciencia ficción. Entonces, primero, obviamente en la década del 60, todos los avances que tenían que ver con astronáutica empezaron a convertirse en el centro de la historia de la ciencia ficción. ¿Y qué era lo que estaba en el centro de esa astronáutica ideológicamente hablando? Ideológicamente nosotros podíamos encontrar el gran problema de colonizar al otro. Es decir, ir con nuestras naves y con nuestras máquinas y con nuestro pensamiento y con nuestra política, encontrar al otro, que es un otro diferente, y tener una actitud frente a ese otro. ¿Cuáles eran las diferentes actitudes? Las diferentes actitudes podían ser: el otro me recibe como su salvador, que básicamente en eso se basó gran parte de las revistas pulp de los años 50 en Estados Unidos, en donde yo llegaba como, no sé, como un capitán gigante con mi Zapgun y llegaba a rescatar a las personas de ese mal terrible que estaban sufriendo, que obviamente es una visión muy occidental, pensando nosotros como occidentales vamos a rescatar a los rusos de las terribles garras de los comunistas, o también ver a los otros como unos otros extraños que había que exterminar, ¿no? Un poco más o menos en esa época en la que se escribe Solaris, un autor como Robert Heinlein, que es uno de los grandes autores estadounidenses de ciencia ficción, pero que además fue militar y que escribe una obra puramente militarista que se llama Tropas del Espacio, en donde las personas, digamos, que son militares, está narrado desde la visión de un militar, llega a otro planeta en donde se encuentra un montón de insectos, ¿sí? O sea, los otros ni siquiera llegan al nivel de lo humano, sino que son insectos, ¿no? Como que hay que exterminar porque están acabando con el planeta. Entonces, esta idea de los viajes espaciales y la colonización fue una idea sumamente fructífera durante los años 50 en Estados Unidos. ¿Esto qué hizo? Yo voy a llegar a Solaris en algún punto, pero o sea, todo esto... No, está bien, sí, sí. Sigue, está bien. Esto produjo una especie de literatura, que fue la literatura pulp, que son revistas muy baratas que la gente leía como para ir en los trenes, para distraerse un rato y que posteriormente botaba a la basura, razón por la cual eran hechas de pulpa, por eso son revistas pulp, revistas pulpa, y crearon un imaginario de viajes intergalácticos en donde yo me encontraba a otros a quienes iba a salvar o a quienes iba a exterminar. Por lo tanto, hubo como una, digamos, la creación de una atmósfera de la ciencia ficción durante los años 50, muy pegada de ese tipo de revistas, en donde lo ideológico político estaba marcado. Ahora, no todo fue así. Algunos autores estadounidenses empezaron a hacer pequeñas críticas también sobre esta visión, como por ejemplo Crónicas Marcianas, que Crónicas Marcianas es una novela que se escribe 4 años, 3 años antes o después de Solaris, y este libro justamente es una crítica sobre cómo nosotros como humanos viajamos a otro planeta y cómo en ese proceso de colonización también estamos exterminando al otro, y cómo ese otro que exterminamos también nos hace ver nuestra mirada como seres humanos, ¿no? Entonces, eso es bien importante.
En Occidente, la ciencia ficción, y sobre todo la ciencia ficción galáctica, estuvo, o sea, de viajes espaciales, estuvo muy pegada a un imaginario de colonización, a un imaginario post Segunda Guerra Mundial, a un imaginario Guerra Fría, de quién es el otro, etcétera, etcétera, y todo estaba metido dentro de un proceso de colonización. ¿Sí? ¿A quién colonizamos o quién nos coloniza? Es decir, incluso cuando los extraterrestres llegaban, el gran problema es cómo hacemos para que estos extraterrestres que nos están colonizando, lo vamos a luchar contra ellos, ¿no? Entonces las películas de los años 50 en Estados Unidos fueron muy eso. Ahora, ¿qué es lo que...? Entonces, fíjense que todo lo que tiene que ver con las ideas de la ciencia ficción que nosotros tenemos, justamente y sobre todo de los años 50, tiene que ver con el diálogo con el otro siendo, o bien sea un colonizador o un colonizado, pero siempre siendo un otro contra el que luchamos. En el lado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se empieza a desarrollar en el mismo tiempo que también están en una carrera astronáutica, otro tipo de ideología. Si ustedes ven, por ejemplo, los afiches rusos de la carrera astronáutica, eran afiches muy del lado del brutalismo, muy del lado de, bueno, de cierto tipo de dinámicas estéticas, en donde también se trataban de ver como los más grandes, es decir, los más importantes, etc. Pero había también dos ciencias ficciones, digámoslo así. Una ciencia ficción muy del lado del Estado, en donde el Estado intentaba crear historias para leer de manera popular, pero que la gente se interesara por la ciencia y por la ciencia astronáutica de tipo estatal. Y otra que fueron grupos de autores de ciencia ficción que empezaron a hacer críticas específicas sobre esta visión de la ciencia y sobre esta visión de la carrera astronáutica como pelea. Obviamente los rusos fueron como los que más hicieron esa crítica, y uno de ellos, o algunos de ellos, por ejemplo, los hermanos Strugatsky, hicieron un libro hermosísimo que se llama Picnic al lado del camino, que fue justamente en el que se basó Tarkovsky para hacer Stalker, ¿sí? Que también es de la época del 50. Y el otro gran autor, además de los hermanos Strugatsky, el otro gran autor de la ciencia ficción soviética, es decir, de la ciencia ficción más asociada al cosmismo, a la idea del cosmismo, que era la idea rusa, fue Stanislav Lem. Ahora, Stanislav Lem no es propiamente ruso, sino polaco. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a Lem? Lem vive, tal como lo nombraste, empieza a hacer sus primeros libros, que creo El Hospital de la Transmigración, si no estoy mal, se llama el primer libro. O algo así. El Hospital de la Transfiguración. De la Transfiguración, que es una especie de pequeña crónica histórica sobre algo que estaba ocurriendo en los hospitales, sobre todo en los hospitales psiquiátricos, que eran bombardeados y que estaban en la mitad de la guerra en Polonia. Entonces, la visión que él tenía sobre el Estado, digámoslo así, el Estado soviético, no era necesariamente una visión buena y agradable y estatista, sino que era bastante crítica. Y él lo que toma en el caso de la ciencia ficción es justamente esta idea del viaje espacial, que por un lado estaba en Estados Unidos, que lo nombré todo esto porque creo que es más cercano a nosotros, pero que algo similar estaba ocurriendo en la República Socialista Soviética. Y dice, yo no quiero hacer eso. Yo quiero profundizar más la idea del contacto, quitando esta idea de soy yo o es el otro en esta especie de lucha de la Guerra Fría, que tenía una clara marca ideológica, y empezar a internarse en algo que se desarrollaría mucho tiempo después en la ciencia ficción, que se llama la nueva ola. ¿Vamos bien? ¿Más o menos? Perfecto, no, perfecto. Ah, yo sé que no he hablado de Solaris per se, pero... No. Ya, de hacer un pequeño ya te tengo las preguntas para ello. Creo que vamos marcando el camino sin problema. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y Stanislav Lem en esto fue un visionario, porque fue algo que ocurrió en los años ya a finales de los años 60,
pero que ya está puesto aquí a inicios de los años 60, porque esta novela es del 61, Sí. y es el hecho de que se hace, o algunos autores visionarios empiezan a hacer una contraposición entre el viaje al espacio exterior y el viaje al espacio interior. Entonces, en lugar de fijarnos tanto en el extraterrestre otro, que es toda la época de los 50 y parte de los 60, lo que empiezan a hacer con la nueva ola, autores como, en el caso de Estados Unidos, Philip K. Dick, Ursula K. Le Guin, etcétera, etcétera, o en el caso de Inglaterra, James Graham Ballard, lo que hacen es decir, vengan, nos cansamos de hablar de los extraterrestres por fuera. ¿Por qué no nos pensamos a nosotros mismos como extraterrestres? Nuestro cuerpo y nuestra mente son tan extraños como cualquier extraterrestre que nos podamos imaginar. Por lo tanto, la ciencia ficción en los años 60 pasa de ser de viaje exterior a viaje interior. Y este viaje interior tiene que ver con psicología, no es gratuito que Kelvin sea un psicólogo, ¿sí? De viaje interior, de la mente, de lo que sentimos, de nuestras sensaciones y de nuestras formas de percibir el mundo. Claramente, lo que hace Stanislav Lem es tomar toda la corriente soviética que empieza con los hermanos Strugatsky, que ya es Boris y Arkady Strugatsky se llaman, que son buenísimos, hay que leerlos, eso los publica creo que Sexto Piso, son buenísimos. Y por otro lado, la visión que tiene alguien como, pucha, se me acaba de olvidar el nombre, Olaf Stapledon. Olaf Stapledon, con libros como Sirio o El Hacedor de Estrellas, que también empiezan a hacer una pregunta que ya no tiene que ver con los extraterrestres, sino con el interior. ¿Sí? Incluso, y simplemente aquí dejo un dato por algo que tú dijiste ahorita, la traducción de El Hacedor de Estrellas de Olaf Stapledon, la primera vez que se tradujo en Minotauro, el prólogo lo hace Jorge Luis Borges. ¿Sí? Entonces, Borges lee a Stapledon, hace el prólogo diciendo que El Hacedor de Estrellas es la cosa más maravillosa del mundo, y obviamente si nosotros nos insertamos, ahorita que nombraste muy borgiano, nosotros podemos entender el desarrollo de Lem, entendiendo que él retoma Stapledon de la misma forma como lo pudo retomar Borges, porque es otra corriente de ciencia ficción que atraviesa todo ese lado, ¿no? Entonces, tenemos que entender Solaris no como una obra necesariamente de viajes galácticos, ¿sí? Como podían ser, como tenemos en el imaginario de ir a conquistar al otro, sino esa problematización del cómo se estaba tratando la ciencia ficción y cómo la ciencia ficción está dejando a un lado otra cosa que tiene que vernos a nosotros mismos como extraterrestres. De ahí que, como tú lo dices, sea una antinovela de ciencia ficción, si consideramos que la ciencia ficción del momento, ¿sí?, que se estaba promulgando, desarrollando y leyendo, era una ciencia ficción que estaba apuntando hacia el espacio exterior y no hacia el espacio interior. Yo quiero... me preguntas. No, está increíble porque desde allí puedo entrar en el otro tema que habíamos hablado inicialmente, y es el siguiente. Mi relación con la novela, mi relación de lectura con la novela, al terminar de leerla, realmente mi sensación fue que sí, si bien había leído algo que estaba, digamos, en un escenario extraterrestre, fuera de la Tierra, realmente lo primario para mí dentro de la novela, a pesar de que Lem hace, y hablaremos de eso ahora, toda una construcción física detalladísima, física incluido de leyes de la física, es decir, él incorpora la materialidad, las leyes que lo rigen al planeta Solaris. Esto es un acompañante para mí realmente de lo que para mí es la centralidad de la obra, y es el drama existencial, las preguntas existenciales que se plantea el hombre individualmente, pero también como raza humana.
porque aquí tenemos la lucha de Kelvin y la de cada uno de los otros por separado, pero representando esta lucha colectiva por entender este ejercicio de qué hacemos en la Tierra y qué relación tenemos con el otro. Entonces yo te decía ahorita un poco que tenemos una novela que es de ciencia ficción, pero realmente para mí eso es secundario al hecho que realmente leo yo como novela, y es que es una novela existencial. Realmente aquí hay toda una teorización, y realmente lo más valioso, o bueno, lo más valioso no sé si sería porque tiene tantas cosas valiosas Solaris, pero una de las cosas más impactantes tal vez es entender todo el devenir de esa ciencia solarística que revela acerca de la humanidad. Tenemos que él nos narra una gran cantidad de periodos en los que diferentes científicos, y ya después se amplió no solo a los científicos, sino a todas las personas de la Tierra, intentaron dar una interpretación de cómo era esa forma de vida de Solaris, y digamos que los diferentes procesos de acercamiento a una ciencia revelan las diferentes maneras en que nos vemos hacia el otro, lo que decías un poco ahorita, la fase de conquista, la fase de superioridad, la fase de indiferencia, la negación, la locura. Es decir, el hombre está sujeto a Solaris por la imposibilidad de entenderlo, por una imposibilidad de comunicación. Entonces aquí el deseo no es la conquista del otro en el sentido tradicional, sino no puedo soportar tu indiferencia hacia mí, necesito comunicarme contigo, planeta, y en esa comunicación es donde el hombre se siente reforzado se legitima como raza superior inteligente. Al no encontrar comunicación es como decir, me ganó Solaris, y además de que no me puedo comunicar contigo, no te puedo representar, y es un poco esta trampa de la que hablábamos un poco. Para los que van por la mitad del libro, lo van a terminar o no lo han empezado a leer, Lem, además de construir toda esta idea de un planeta exterior infranqueable, por decirlo de alguna manera, en ese proceso es sumamente minucioso, detallista completamente, en todas las descripciones que él hace de esta marea, de este mar aparentemente vivo, que tiene una conducta de arquitecto, porque es decir, aquí hay unas formas que se construyen y luego viene como una autofagia, porque realmente es como si el planeta se comiera a sí mismo y vuelve y las derrumba, y es en un proceso de construcción, destrucción permanente. Pero en ese planeta también hay un sentido de mímesis. Estos seres humanos que llegan al planeta encuentran que el planeta les devuelve unas especies de réplicas, no voy a decir más nada, y estas réplicas tienen un carácter no humanoide, por decirlo de alguna manera. Son humanas, pero no son humanas. Son humanoides, mas no humanas, por corregir. Entonces, aquí hay toda una teoría construida por Lem, pero cuando digo que cae en su propia trampa, es porque la idea de no poder representar al otro, sino la crítica de no poder representar al otro, sino a través de nuestra lente humana, de nuestra propia experiencia, termina convirtiéndose también en la única manera que Lem a su vez tiene de devolvernos a nosotros los lectores esa representación del planeta. Nos aclara, esto no es un mar, pero es un plasma. Pero no es un mar, pero tiene olas. Pero las olas son un fenómeno terrestre. Pero además son formas que parecen orgánicas, pero no son orgánicas. Entonces, todo el tiempo la representación de Lem es una negación de lo que no es respecto a lo humano. Es decir, no tenemos otro referente sino el humano. Total. El lenguaje no nos alcanza. Y eso creo que se convierte en algo textual y extratextual que termina, como quien dice, de redondear esta idea que decías ahorita un poco, de la humanidad es infranqueable, tampoco nos conocemos en la dimensión infinita de la humanidad. A pesar de nuestra finitud, nuestra dimensión humana es infinita,
y estamos tan preocupados por entenderlo de afuera que se nos escapa toda esa mar profundo que hay en la tierra. Bueno, aquí he dicho tal vez demasiado, no sé si he No, perdido a nuestros lectores, no, pero quisiera no. Que nos dieras un poquito como esta idea de la ciencia solarística, de cómo se sostiene una ciencia solarística hoy en día, de este problema de la representación, de la comunicación. Es que son un montón de cosas, pero yo quisiera hablar un poquito también, volviendo a Lem, ¿sí? Volviendo como al escritor Lem. Lem fue alguien a quien siempre le interesó la construcción estética de la ficción. Hay que pensar que, por ejemplo, la primera novela, el Hospital de Transmigración, o de la Transfiguración, perdón, es una novela que también está escrita a la manera de diarios, a la manera de crónicas, a la manera, es decir, a él le interesaba mucho, por ejemplo, que su literatura no fuera evidentemente narrativa o con las formas narrativas, sino que empezara a echar mano de otras formas estéticas para construir sus libros. Uno de los ejemplos, volviendo otra vez a Borges, hoy estamos borgísticos, nosotros conocemos o tenemos como, espérate un ratito, el gatito, ya, perdón, es el gatito aquí al lado. Una de las formas que nosotros conocemos mucho a Borges, o de las cosas que decimos que son borgianas, es la invención de libros y de prólogos y cosas de libros. Bueno, hay dos libros de Stanislav Lem, uno que se llama Vacío Infinito, si no estoy mal. Pido disculpas si no es el título. Vacío Imaginario, creo. Un vacío imaginario, creo que se llama. Un vacío infinito, un vacío imaginario. Y otro, bueno. Vacío perfecto. El vacío perfecto. Y hay otro que se llama Un valor imaginario, perdón, los confundí. Valor imaginario y Vacío perfecto son dos libros de ensayos en los cuales el Lem lo que hace es escribir prólogos de libros que no existen. Entonces, es un libro que está solo hecho de prólogos, pero son prólogos de diferentes autores y los libros como tal no existen y lo único que nos queda de los libros es el prólogo, pero como a partir de un libro hecho de prólogos nosotros podemos crear ficciones, por ejemplo. Entonces, tiene otro libro que es de ensayos, es un gran ensayista, tiene un libro que se llama Summa Technologicae, que lo publica Godot, que son sus ensayos científicos sobre cibernética, etcétera, etcétera. Y tiene siempre como una especie de intención de jugar mucho con otras formas estéticas. Entonces, no asombra tampoco el hecho de que Solaris esté también armado a partir de algo que en la actualidad llamaríamos teoría ficción, es decir, una ficción que está construida a la manera de una teoría, o una teoría que es absoluta y totalmente ficcional. Entonces, creo que ese proceso que hace sobre, ok, no me voy a quedar solamente con las acciones de los personajes de Kelvin y su grupo, sino también que inserta la solarística, pero quiere insertarla también, entiendo que lo hace, como una forma de comprender la teoría como otra forma de ficción. Y ahí nos da otra vuelta interesante, y es, nosotros leemos teoría y estamos basados, insisto, Lem es un genio, estamos con la idea de que leer ciencia es leer la verdad, con la B mayúscula. Por lo tanto, cuando nosotros leemos física, matemáticas, cuando leemos tratados de politología, no sé, o de antropología, nosotros damos por hecho de que eso que se nos está diciendo es la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Esa verdad está basada en muchas ocasiones en la forma. Es decir, basta con que yo le presente a alguien un texto cuyo formato sea el de un paper académico y yo le creo. ¿Por qué? Porque es un paper académico, ¿sí? Como que la persona que está escribiendo el paper puede decirme una cantidad de barrabasadas terribles, pero yo la creo, o la actitud mía como lector frente al texto es la que estoy leyendo una verdad, porque la ciencia está construida bajo una serie de formatos lingüísticos, formales, narrativos, de citación, referenciales, etcétera, etcétera, que me dicen, esto es verdad. ¿Qué es lo que hace Lem con la solarística? Con la solarística toma ese montón de referentes y dice, quiero demostrar, o de cierta manera mostrar, que la forma científica no es más
qué otra forma de crear ficción, de narrar la ficción. Porque de cierta manera, él es un doctor, sabe mucho de ciencia, etcétera, etcétera, pero también es un escritor. Y al ser un escritor se da cuenta que la teoría científica también puede llegar a ser una ficción. Es decir, que creemos en la ciencia como que 2 más 3 igual 5, pero que eso es una ficción que se puede ir desbaratando y que no hay una verdad absoluta ahí, sino que las verdades de la ciencia dependen del contexto social en el cual estamos creando, imaginando o escribiendo un paper científico. Con el recorrido por toda la solarística, lo que nos hace es mostrar de cierta manera que nosotros, o sea, que alguien que escriba teoría o que escriba ensayo, también es un escritor. Porque escribir ensayos conlleva un estilo, una ideología, un uso de las palabras, un uso de las estructuras, que de cierta manera podrían llegar a ser ficción. Y es básicamente criticar, y lo pongo muy entre comillas la palabra criticar. Entonces, ahora, por ese lado, y para no irme como más lejos por el lado de la teoría ficción, ¿qué es lo que ocurre? Y volviendo a tu idea de la anticiencia ficción, ¿sí? Y es que durante mucho tiempo, y estoy pensando en un autor como Isaac Asimov, que escribe en la década del 60, durante el 60, sus más grandes obras, creía en la ciencia. Es decir, creía en la ciencia desarrollista como una solución a los problemas de nuestro tiempo. Es decir, los libros de Asimov básicamente eran, te planteo un problema teórico que yo lo convierto en un problema práctico. El problema teórico eran las 3 leyes de la robótica y ocurre esto. Eso se convierte en un problema práctico que al final siempre se termina resolviendo. Es decir, hay una creencia en la fe. Hay una fe, en que la ciencia va a resolver las cosas. Estamos en un momento desarrollista en donde la ciencia nos va a traer el futuro, comodidades, cosas buenas, cosas lindas, y gracias a la ciencia vamos a ser mejores personas, ¿sí? Lem está viendo los bombardeos, está viendo lo que está ocurriendo con la guerra y demás, y dice, venga, la ciencia no es tan buena. Es más, la ciencia como tal podría considerarse una forma de ficción. Entonces, ¿qué es lo que hace al crear la solarística y combinarlo con la idea de Chris Kelvin y demás? La idea sería decir, miren que por más de que nosotros intentamos con la ciencia comprender al otro y comprendernos a nosotros mismos, podemos tener todo el lenguaje, todas las estructuras, todas las bases científicas, pero al final la ciencia va a terminar con un hueco interno, como con un vacío. Y ese vacío interno es aquello que nosotros no podemos entender a través de la lógica, sino que lo vamos a hacer o los podemos hacer solamente a través de la experiencia, a través de nuestro sentir interno como personas, que es aquello que es no expresable. Es decir, insisto, Chris Kelvin es un psicólogo. Y al ser un psicólogo, de cierta manera se está enfrentando con una ciencia que además, tal como lo dijiste, Alexandra, que me parece una gran forma de decirlo, es antropocéntrica. Nosotros solamente podemos describir al otro tomándonos a nosotros como centro. Pero ¿qué pasa cuando nos descripción de una montaña, una cueva o un animal que no podemos concebir? O sea, es que el gran problema que plantea Lem, que como lo describiste, Alexandra, está muy bien, es cómo la ciencia nombra aquello que no podemos entender con límites humanos. Es imposible. Entonces, el acercamiento de la ciencia, ese vacío que queda en el centro de la ciencia y que a Lem le interesa estar todo el tiempo, estar criticando, y volvemos al asunto de la anticiencia ficción, pensándolo a quien concibe la ciencia ficción como la ciencia como centro, como discurso, como aquello que resuelve las cosas. Acá la ciencia no te resuelve nada. Acá la ciencia no te funciona de ninguna manera. Acá lo único que hace la ciencia en todo el libro es demostrar una y otra vez cómo fracasa y cómo la ciencia, como centro discursivo, no me va a poder describir un otro que no tiene límites humanos, porque es algo así como un planeta que no se sabe si está vivo o no, si es inteligente o no, si lee mi mente o no, si puede crear cosas o no miméticas, como decías, si puede hacer un montón de cosas
que no podemos describir. Y ahí la ciencia cae. Y yo creo que si bien la acción y la solarística parecieran como estar separados, en realidad son dos vértices de un mismo problema que tiene que ver qué podemos hacer con las palabras. Y es como, la palabra científica está llena de huecos y la palabra de la experiencia personal también. O sea, a la larga, como que lo que queda es tratar de acercarse a esa experiencia vital que nosotros tenemos de nosotros mismos, al interior, al observarse en nosotros como extraterrestres, y en ese acercamiento producir cosas que sabemos que no van a lograr describir, pero que al menos van a ser el intento de encontrar, más o menos. Eso que dice Rodrigo, yo creo que es el cierre perfecto de esta conversación, porque de alguna manera yo siento, me sonó muchísimo cuando dijiste esto de los límites de la ciencia y de lo que la ciencia no, lo que el lenguaje de la ciencia ya no puede alcanzar. Y es que de alguna manera, pues se dice que Solaris es una novela pesimista. Sí. En cierta medida por el final al que vamos. A mí me parece que más que pesimista es melancólica. Realmente, sí, porque la melancolía del hombre es ese, proviene, o sea, hay toda una teoría en cuanto a que la melancolía del hombre proviene esencialmente de todas las preguntas que no nos podemos contestar, o sea, todas esas preguntas que no tienen respuesta y van quedando en nuestra experiencia humana y nos hacen ver nos hacen dudar de nuestro propósito y nos hacen ver nuestra finitud, de alguna manera. Y hacia el final de la novela voy a leer algo que realmente no revela muchos detalles concretos de acción, pero sí del sentir que estamos hablando. Y es la relación final de Chris Kelvin con el planeta Solaris, un planeta al que han intentado descifrar, al que han intentado aniquilar, al que han intentado botarle cosas para ver si el océano las devuelve en réplica, al que han intentado entender, pero ese océano, ese mar, aparentemente es indiferente a la existencia humana en el planeta, aparentemente. Y ahí viene todo el debate, ¿cómo reacciona el mar ante nosotros? Y ya hacia el final de la novela, luego de haber tenido muchos cambios de opinión, Chris Kelvin dice, en las aguas de ese fluido poroso habían muerto centenares de personas y toda mi especie entera llevaba años intentando infructuosamente conseguir una mínima comunicación con él, con el océano. Ni por un momento creí que él, que me llevaba a cuestas como un grano de polvo, ahí volvemos al tema de lo minúsculo que soy yo, Chris Kelvin, en este océano, ni por un momento creí que él fuese a conmoverse por la tragedia de dos personas. Esas dos personas no vamos a decir quiénes son para los lectores. No obstante, su actividad estaba animada por algún propósito. Ni siquiera esto tenía por qué ser cierto, pero marcharse significaba dejar pasar esa oportunidad. Voy a dejar hasta allí. Con esto, ¿por qué quería leer de aquí? Encerramos nuevamente eso que decías. El hombre es tan solo una partícula minúscula dentro de este gran plan universal que a través de la ciencia intenta, a través del progreso científico, dar respuesta a muchas preguntas, pero realmente hay muchas preguntas insolucionables, incontestables, sin respuesta, y en todas las que intentamos dar respuesta, devolvemos es una respuesta humanizada. Aquí, Chris Kelvin está intentando encontrarle propósito. Es decir, el otro tiene que actuar con propósito. ¿Y qué tal que no? ¿Qué tal que los únicos que tengamos esa inquietud de propósito humano seamos los humanos? Sí. Es decir, a mí me parece que esta novela, quiero decirte que es bellísima, creo que es melancólica, creo que es más allá de la ciencia y de lo demás, aquí para mí encierra una profunda angustia existencial humana, sí, que simplemente encontró una forma de representación a través de la ciencia ficción y no le quita mérito, al revés, me parece increíble esta teoría, ciencia solarística, borgiana, como decíamos ahorita, pero en esencia es como un lamento profundo, es
un llorar por nuestra incapacidad humana de entendernos en este mundo. O sea, Sí. te cedo la Sí. palabra para cerrar con eso, No, pero para mí fue... simplemente que Solaris en realidad es una novela sobre eso, sobre el ser humano, sobre vivir, sobre pensar, sobre el amor. Es una novela Eso no lo hemos gigante sobre dicho. el amor. Es una novela gigante sobre el amor y sobre nuestra capacidad de amar como algo sorprendente, ¿no? Y yo creo que lo que tú dices, una novela existencial sobre la vida, sobre pensar un montón de cosas, pero también muy interna y muy... y que revisa muchas cosas del cómo hablamos con el otro y del cómo nosotros somos sujetos que aman. Yo creo que eso es muy importante. Por otro lado, simplemente como recomendación, o sea, decir, Solaris es una novela que funda de cierta manera una forma de hablar sobre ciencia ficción, sobre hablar del otro, sobre concebir quién es el otro y por lo tanto cómo soy yo. Y si les gusta Solaris, simplemente, y este problema de la comunicación, hay toda una rama de la ciencia ficción que tiene que ver con cómo nos comunicamos con el otro, de los cuales un libro, cuento, novela, que es muy famoso, que yo recomendaría inmensamente, sería La historia de tu vida, de Ted Chiang, del cual hicieron una película famosa que se llama Arrival, o La Llegada, le pusieron La Llegada, está basado en un cuento de Ted Chiang, que también el problema central de ahí es cómo nos comunicamos con el otro, que es un otro que no tiene un lenguaje humano y que no tiene necesariamente nuestros mismos referentes, y cómo al pensar eso nos estamos descubriendo a nosotros mismos como humanos. Entonces, darse cuenta que si bien esto lo dijo Lem en 1960, fue una pregunta que lejos de contestarse, porque obviamente Lem no estaba tratando de contestarle en este libro, siguió su camino dentro de la ciencia ficción y dentro de la literatura, y que sigue siendo constantemente y hasta actualmente una pregunta que al pensarla nos hace vernos a nosotros mismos como preguntarnos por la ciencia, pero preguntarnos también por cómo nos portamos con el otro, cómo concebimos al otro, cómo nos concebimos al otro mismo. Y sobre todo, y quisiera simplemente dejar el asterisco de lo que no hablamos, y es cómo nosotros amamos al otro y cómo concebimos al otro como objeto o sujeto sobre quien está nuestro amor también, que creo que eso también lo hace muy, 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 le da otra visión y posibilita otra lectura de todo el libro de Lem. De acuerdo, nos quedaron tantas cosas sin decir. Decíamos que íbamos a hablar solo 30 minutos y ya vamos casi sobre la hora y no hemos ni siquiera bajado de lo más superficial de la novela. Realmente, Rodrigo, como siempre te lo he dicho, me encanta conversar contigo. Muchas gracias por todo ese conocimiento que nos compartes de manera tan inteligible. El placer siempre es mío. No, de verdad que muchas gracias y bueno, ojalá que nuestros lectores hayan disfrutado tanto Solaris. Para mí ha sido una lectura maravillosa, insondable todavía. Creo que no he llegado a profundizar en todas las capas de comprensión de la novela, pero por aquí vamos por buen camino. Muchísimas gracias, Alexandra. Gracias por haberme invitado a ese precioso lugar que es Barranquilla, por estar contigo y por poder... En realidad estas charlas son sentarse a charlar contigo sobre libros y eso es algo que me encanta porque es fenomenal, divertido y sorprendente. Aprendo un montón de todas esas lecturas que haces sobre los libros que charlamos. Así que gracias a ti. Y lean Solaris si no lo han leído o terminen de leerlo si van por la mitad, que es un libro completísimo.